Hola, buenas tardes, bienvenidos a las charlas que organiza el Departamento de Extensión Académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte de las acciones emprendidas frente al COVID-19. Mi nombre es Norma Teresa, es un gusto estar con ustedes. En esta tarde nos acompaña el metacoach Salvador Rodríguez Rubio. El maestro Salvador Rodríguez Rubio es formador de facilitadores de interacciones humanas con herramientas de mentoring y coaching. Ha trabajado para más de 200 organizaciones en México, Venezuela y Estados Unidos. Disfruta trabajar con personas que mejoran organizaciones y enaltecen al ser humano. Tiene como misión de vida contribuir, propiciar, contagiar entusiasmo en las personas buscando su desarrollo y logro de objetivos. Le gusta la curiosidad, la esperanza, la reflexión como mecanismos que abren posibilidades de interacción entre los seres humanos. Bienvenido, maestro, mucho gusto que esté con nosotros. Gracias, Norma. Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Bueno, el tema es aprendizaje, el arte de aprender en colaborativo. Y quiero remontarme o que nos remontemos a nuestra infancia. ¿Qué sucedía cuando éramos niños a lo mejor entre 6 y 12 años para tener un parámetro más establecido? ¿Qué sucedía cuando aprendíamos algo? ¿Quién de ustedes, de los que están escuchando, aprendió a andar en bicicleta y aún recuerda cómo se rompe esa barrera de no tener equilibrio y por fin equilibrarte? Y que ya puedes desplazarte y que puedes avanzar. La bajada no me cuenten. La bajada muchas veces fue desastrosa, pero ¿qué parte recuerdan? Y sobre todo, cuando recuerdan eso, ¿cómo lo recuerdan? ¿Con alegría, con dolor, con tristeza, o fascinados por haber aprendido eso? ¿Qué aprendíamos cuando niños? ¿En qué éramos muy buenos? ¿En qué éramos tan buenos que quizás nadie nos superaba? Caminando sobre las bardas, trepando árboles, jugando a las chollitas con la pelota de esponja, lanzando la pelota, golpeando la pelota con la mano. ¿Cuántas cosas hacíamos cuando niños? Metidos en esa curiosidad por aprender, y cuando aprendíamos íbamos celebrando y efusivos, presumiéndole a toda la gente que habíamos aprendido algo. Si eso es así de maravilloso para el ser humano, perdón, si es así de maravilloso para el niño, ¿en qué momento el ser humano le da una posición de neutralidad? ¿En qué momento dejamos de celebrar los aprendizajes? ¿En qué momento estos aprendizajes a lo mejor ya no son significativos y entramos en otros aspectos que quizás no sean tan importantes para el ser humano? Los invito a que entremos a partir de ahorita en matrices de curiosidad y de fascinación, más que de hacer suposiciones. Si tenemos suposiciones, puede ser que no aprendamos mucho. Si tenemos curiosidad, seguramente aprenderemos algo. Y entremos en esos conceptos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Y qué es el aprendizaje generativo? En cuanto quieran hacer alguna pregunta, por favor, pueden establecerla. Y Norma, por favor, ayúdame a darme un aviso de alguna manera para, si hay preguntas, empezar a responderlas. Claro. Las preguntas estarán en esa constante de nutrir esta charla, y de ninguna manera piensen que es interrupción, sino todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué pasaba entonces con esos conceptos de conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Para mí, el conocimiento tiene que ver más con información, con datos. Y el aprendizaje tendrá que ver más con la acción, cómo nos movemos para aprender cosas nuevas y, sobre todo,
¿Cómo cambia nuestro comportamiento cuando hay aprendizaje? Suele pasar que en esas charlas comunes con nuestras amistades le decimos a la amistad algo así como que, pero ya aprendí, no me vuelve a pasar. ¿Aprendiste o tienes conocimiento de algo? ¿Aprendiste o ya tienes un conjunto articulado de sucesos? Ese conjunto articulado de sucesos podríamos decir que es una lección. Y el tener una lección, el tener conocimiento, no significa que hayas aprendido. Para mí, hay una definición muy simple. Aprender es hacer hoy algo nuevo que antes no hacías. Si tú sigues haciendo lo mismo, estás en cero nivel de aprendizaje. Ni bueno ni malo, pero el nivel de aprendizaje está en cero. Por lo tanto, la próxima vez que digas, pero ya aprendí, me encantaría que reflexionaras sobre, entonces ahora, ¿qué cosas nuevas estás haciendo? ¿Cuáles son tus nuevos comportamientos? ¿Cuáles son tus nuevas acciones? Insisto, el aprendizaje tiene que ver con mover la neurología, no solo con almacenar datos, no solo con entender o con tener un razonamiento de algo. Por ahí es el asunto. ¿Y por qué aprendizaje en colaborativo? El aprendizaje en colaborativo está sustentado en las interacciones con los demás. Saber que esa tendencia actualizante que nos mueve a hacer cosas nuevas, a aprender, tiene que ver con nuestros círculos cercanos, tiene que ver con nuestras amistades, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestros compañeros. ¿Cómo es que le damos un valor adicional a las personas que conviven con nosotros? ¿Cuál es tu concepto de amistad? ¿Cuál es tu concepto de familia? ¿Cuál es tu concepto de compañero? Desde esa perspectiva viene entonces la estructura para conformar aprendizaje en colaborativo. Ya sabemos que cuando logramos algo, no lo logramos nada más por nosotros. Lo logramos y tampoco lo logramos nada más por suerte. O porque sí tenían las cosas que ser. Lo logramos porque aprendemos cosas, porque desarrollamos habilidades. Lo logramos porque estamos en interacción con otras personas. No lo logramos solo. El mérito puede ser nuestro, pero cuando logramos algo, lo logramos juntos. Y lo logramos con las personas, no a través de las personas. Y ahí hay una gran diferencia. No es pisoteando, no es forzando, sino todo lo contrario, armonizando. Y ese es uno de los objetivos que quiero que aclaren en esta charla. La parte de aprender en colaborativo se refiere a la estructura de cómo aprendemos. Y en este momento les pido que reflexionen sobre estos aprendizajes y hacia dónde nos vamos encaminando. Si nadie lo hace solo, si todos necesitamos de todos, precisamente por eso vivimos en sociedad, entonces necesitamos capitalizar, necesitamos hacer esas distinciones para que aprendamos juntos y aprendamos con los demás. Les voy a contar una historia de mi vida personal que tiene que ver con esto. Hace más de 22 años, trabajando como jefe de desarrollo corporativo en una empresa transnacional, que en ese tiempo tenía alrededor de 7,000 trabajadores, hoy opera con más de 21 plantas de producción, más de 200 centros de distribución solo en México, y ya abrió mercados en Centroamérica, Brasil. Actualmente tendrá 40,000 colaboradores. Y
Por mi puesto en ese momento, y a lo mejor por la edad, yo me sentía como el todopoderoso, como que nadie podía conocer más que yo. Y en mi comportamiento se reflejaba esa prepotencia, esa intransigencia. Me sentía como el poseedor de la verdad absoluta, que los talentos que yo tenía eran únicos y que tenía la experiencia y que sabía cómo desarrollar a los trabajadores. Todo ocurría de maravilla hasta que un día detoné un conflicto con el sindicato y llegó a escalar a tal grado de que recibí amenazas muy fuertes porque toqué los intereses económicos, lo cual me movió mucho y por supuesto que cambió mis planes significativamente. Inclusive pensé en renunciar. Y en ese pensar en el caos, pues busqué a mis amigos y yo vivía en la Ciudad de México en ese momento y pues mis pocos amigos eran compañeros de trabajo. Fue como ahí le di un gran valor a mi amigo Sergio, que se convirtió en un mentor y que me hizo ver que todo lo que logramos, lo logramos con los demás y que no hay éxitos en solitario. Él, antes de trabajar para ese corporativo, fue director de una empresa también a nivel nacional e internacional, muy importante. Y entonces yo le daba gran valor a su experiencia y, por supuesto, lo apreciaba como amigo. Entonces, cuando me dice que los éxitos no son en solitario, eso mueve mucho mis esquemas. Y me dice, tú necesitas generar alianzas, no crear enemigos. De alguna manera entendí que me habían contratado para crear futuros, para mejorar las interacciones humanas, para lograr establecer relaciones que antes eran no posibles. En ese tiempo, las organizaciones modernas ya no llamaban a sus trabajadores empleados, los llamaban colaboradores. Y ese término fue muy vanguardista, era muy novedoso. Y empecé a buscar las formas de cómo cambiar o cómo revertir eso que había sucedido. Mi conflicto se resolvió coordinando acciones. Lo resuelvo con mi aprendizaje para desarrollar estrategias colaborativas, justamente. Así que me empecé a reunir con los líderes, estableciendo conversaciones para abrir posibilidades, indagando cómo esas personas del sindicato ahora podrían llevarse los créditos, ahora podrían ser el héroe de la película. Y bueno, desde esas conversaciones de generar posibilidades, de trabajar en colaborativo, buscando todos un objetivo común, pues desarrollamos unas jornadas de capacitación en colaborativo, donde en su primera etapa yo entrené a gerentes y supervisores a nivel nacional para que ellos luego, en una segunda etapa, conjuntamente con el sindicato o por medio del sindicato, entrenaran a vendedores y ayudantes para mejorar sus sueldos, para mejorar su desempeño y claro que derivado de mesas de trabajo en colaborativo, aprendimos juntos algo muy divertido y los éxitos de esto fueron sorprendentes. Se capacitaron a vendedores, a supervisores y mejoró el ambiente laboral, bajó significativamente los niveles de rotación. Algunos años después, en el 2015, en un reporte público, ya que esta empresa cotiza en bolsa, en un reporte de 2015, asumen que en ese año, en el 2000, cuando hicimos todo esto, se experimentó un periodo de crecimiento acelerado.
O sea, no solo queda en mis percepciones y no solo queda en mejoras en ese momento. El año 2000 para esta organización hace un parteaguas. A partir de ahí se estructura un crecimiento sostenido. Entonces aprendí que las personas cercanas a nosotros nos fortalecen. No tenemos que ser buenos en todo, y aunque quisiéramos. No podemos saber todo, ni estar en todo. Necesitamos amigos, necesitamos establecer alianzas. Ahora no me da miedo aventurarme en nuevos proyectos. Ahora no es qué voy a hacer o qué vamos a hacer. Mi pregunta fundamental es ¿con quién? Y ese con quién fortalece todo eso que tú puedas visualizar. Cada uno de esos con quién tiene habilidades diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. ¿Qué pasa cuando todas las juntamos y cuando entramos en ese proceso de colaborar? Pasan cosas maravillosas. Una de las principales sensaciones no deseadas de los seres humanos están vinculadas a la ansiedad, a la tristeza, a la desesperación, porque percibimos que no somos suficientes, que no somos capaces, que no sabemos cómo resolver, que no sabemos qué decisión es la mejor. Hay habilidades que hemos desarrollado y la amistad precisamente consiste en ponerlas al servicio del otro, en compartirlas. Y esto se traduce en la mejor forma de vivir. A mi amigo Sergio Sáenz, yo le presté mi habilidad de observar distinto. Sergio me prestó su sabiduría. Y eso es algo más valioso que cualquier tesoro. Como ven, pues allí está la estructura de lo que queremos compartir. Ahí está la estructura de cómo funcionamos como seres humanos. Ahí está una técnica, una metodología. Hay una imagen que me viene ahorita en mente de Michael Jordan, el basquetbolista este famoso, que hacía tiros libres con los ojos cerrados. Y eso era maravilloso porque pues encestaba o acertaba el 100% de sus lanzamientos. Y mucha gente empezó a imitarlo. Y él en su libro, no sé si tenga varios, alguna vez leí un libro de él, dice que no es suficiente con entrenar, con pasar muchas horas lanzando, porque te puedes convertir en el peor lanzador. Entonces, la práctica no hace al maestro, según Jordan. Y estoy de acuerdo con él. El asunto es la metodología. Si tú tienes una metodología y entrenas, eso te va a garantizar que vas a desarrollar las habilidades. Si solamente te la pasas echándole ganas, si solamente te la pasas trabajando mucho, no te garantiza que que desarrolles tu habilidad. Michael Jordan dice que te puedes convertir en el peor. Y bueno, no nos metemos en indagar. El asunto es, ¿qué sucede cuando queremos desarrollar nuestras habilidades y no tenemos una metodología? Bueno, pues te comparto que los principales elementos de aprendizaje colaborativo es tener claro o entender que hay una interdependencia positiva, que dependemos de los demás. Precisamente, hace rato les decía, vivimos en sociedad porque nadie la hace solo, porque todos necesitamos de todos. Entonces, aceptar que en un trabajo, en un proyecto, en estos procesos de aprendizaje, las personas me enriquecen, me aportan. Y desde esa perspectiva, necesitamos desarrollar otras habilidades, otras competencias. Otra de estos elementos para aprendizaje colaborativo tiene que ver con la interacción, con la interacción cara a cara.
con establecer contacto visual con las personas, con establecer algo que se llama rapport. Y el rapport es cómo crear un ambiente donde sea propicio poder comunicarte a nivel profundo con el otro o con los otros. Comunicarte a nivel profundo y con altos niveles de confianza. Esta es una técnica maravillosa, poderosísima, que no tiene tanta dificultad en aprender, que por cierto vamos a hacer el comercial ahorita. En el próximo mes de octubre iniciamos ya nuestros entrenamientos, 8 pasos para ejecutar liderazgo colaborativo, es el tema que está vinculado a esta charla. Y estamos en la última semana de periodo de inscripciones, así que puedes inscribirte y desarrollar precisamente estas habilidades, desarrollar estos elementos que tienen que ver con el aprendizaje colaborativo. Otra de nuestras... y déjenme detengo un poquito para compartirles el slide que estoy usando en este momento. Espero que se vea con claridad. Si lo vemos en la computadora es muy legible, en el celular no sé qué tanto. Pero entonces tenemos estos 5 elementos. Empezamos con el que está en la parte superior en medio de su pantalla, interdependencia positiva. Ahorita estamos hablando de la interacción cara a cara, del rapport, de cómo establecer conversaciones a nivel profundo con un nivel alto de empatía. Y luego nos iremos a la responsabilidad individual, que tiene que ver con esa capacidad del ser humano de hacerse cargo. Fíjense bien, en las organizaciones es común, como les contaba en mi historia hace rato con Sergio, que el puesto determine mi comportamiento y el puesto determine mis acciones. Y en muchos casos, el tener el puesto no significa que te puedas hacer cargo. ¿Ya notaron la diferencia? La responsabilidad individual tiene que ver con hacerte cargo de las conversaciones y de las posibles consecuencias de tus decisiones. La responsabilidad para muchas personas es el que paga los platos rotos. Y no necesariamente, o lo más valioso de la responsabilidad, no va por ahí. Lo más valioso de la responsabilidad es nuestra capacidad de acción. La responsabilidad tiene que ver con hacerte cargo. Y luego iremos a las habilidades que necesitamos desarrollar, principalmente las habilidades sociales. Yo desde hace más de 22 años trabajo en el desarrollo de las habilidades y trabajo específicamente habilidades genéricas que algunas personas las conocen como soft skills o habilidades blandas. Las habilidades genéricas tienen que ver no con la parte técnica. Si tú estás en áreas de producción, la parte técnica es que conozcas el proceso, que conozcas qué hace cada máquina, etc. Esas son la parte técnica. La parte que yo manejo tiene que ver con habilidades de interacción, con las habilidades que necesitamos desarrollar para saber comunicar desde lo verbal hasta lo no verbal, para establecer objetivos con claridad, para no solo establecer objetivos, sino proyectar cuáles son las posibles caminos, las posibles estrategias, qué necesitamos conversar con esas personas, con quién tengo que ponerme de acuerdo, cuáles son esos requisitos que tiene la otra persona para coordinar acciones conmigo, bajo qué parámetros es posible dar un resultado.
Necesitamos desarrollar habilidades para relacionarme bien con el error. El error es algo que culturalmente tiene una connotación no muy sana para nosotros. Pero si lo vemos desde el aprendizaje, el error es fundamental para aprender. Podríamos decir que es el paso previo. Si ustedes se acuerdan, que yo sé que tienen muy buena memoria, cuando tenían alrededor de un año, cuando aprendieron a caminar, ¿se acuerdan que se caían? Y se acuerdan que normalmente su mamá buscaba protegerlos a toda costa para que no se pegaran en la cabeza en un piso duro. ¿Sí recuerdan eso? Yo sí lo recuerdo. Mi memoria es brillante. Brillante. Bueno, para aprender a caminar, el requisito indispensable es que la persona se dé cuenta que pierde el equilibrio y se dé cuenta qué tiene que hacer para no perder el equilibrio. Y esta parte de el error tiene que ver con muchas etapas importantes de nuestra vida. Necesitamos saber relacionarnos con el error, marcar la diferencia, que hay una enorme diferencia entre error y fracaso. El fracaso es finito. Cuando algo está establecido por el lenguaje, el fracaso se terminó, se acabó, no hay nada más. Pero cuando hablamos del error, el error nos permite y nos da esa oportunidad de volver a intentarlo tantas veces como sea necesario hasta obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, el procesamiento del grupo, hasta aquí nuestras habilidades sociales, y claro que podemos todavía agregar muchas otras cosas, entenderemos que el procesamiento de grupo tiene que ver con capitalizar cuáles son esos logros individuales y esos logros sociales. ¿Cuántas cosas logramos con los demás? ¿Cómo fue el desempeño de los demás? ¿Cómo fue mi desempeño? ¿Cómo podemos conversar acerca de lo que hicimos y qué logramos con lo que hicimos? Aquí hay otra herramienta fundamental que es el feedback. Necesitamos realimentarnos, necesitamos saber qué está pasando cuando yo hago algo. Tradicionalmente, culturalmente, cuando hablamos de la realimentación o retroalimentación o feedback, las personas nos dicen o subrayan el error, subrayan las supuestas actitudes. Y eso no nos beneficia, porque la mayor parte del tiempo esas evaluaciones van a ser incorrectas. Lo que sí nos ayuda es que nos digan qué logré con lo que hice. Si yo tengo esta pluma en este lugar y quiero feedback para saber si la puse en el lugar adecuado, no voy a pedir que me den su apreciación de si está en el lugar adecuado, si está en la posición deseada, si ahí debe estar la pluma. No nos metamos en líos. El asunto es que me digan quizás cosas que yo no he visto. Lo que me pueden decir tiene que ver con lo que registran con sus ojos y lo que registran con sus oídos. Y desde esa perspectiva, si yo no veo la pluma en este momento, que me puedan aportar información de lo que yo no soy capaz de ver y que me den datos de qué logro con lo que hago. Allí está una gran clave y puesto, y en este tema hay mucho que desarrollar y es toda una metodología. Y nuevamente, los invito, en los entrenamientos desarrollaremos estas habilidades blandas. Desde esta perspectiva, las habilidades sociales perdón, me quedé un poquito atrás. Desde esta perspectiva, el procesamiento de grupo nos va a dar elementos para autoevaluarnos. Y si podemos autoevaluarnos, entonces nuestro desempeño, lo más probable es que obtengamos
una mejora la siguiente vez que lo vamos a hacer. Aquí tenemos los elementos de nuestro trabajo en colaborativo. Aquí tenemos una perspectiva de lo que son las otras personas en nuestra vida y algo que necesitamos también desarrollar es una capacidad de observar diferente. Y la capacidad de observar diferente no tiene nada más, no solo tiene que ver con que veas claro, distingas colores, formas. El asunto es como en la fotografía. Nuestra observación tiene más de 180 grados. Nuestra capacidad perceptual percibe movimientos que a lo mejor conscientemente no veo, pero mi subconsciente lo percibe. Y la capacidad de enfocarnos, la capacidad de distinguir las diferencias, eso es un proceso más sofisticado que tiene que ver con el cómo procesamos nuestros significados, el cómo detenemos nuestra capacidad de observar. Déjenme encontrar una anécdota para compartirles en esta parte de observar distinto. Les voy a mostrar un slide solo para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Se llama posiciones perceptuales y está desarrollada por Robert Dilts, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, esta rama de la psicología moderna, y tiene que ver con posicionarnos en básicamente desde 3 puntos de observación o desde 3 formas de observar los acontecimientos. En la posición que tienen al lado izquierdo de su pantalla, en la posición A, tenemos nuestra capacidad de observar el yo. Y en la posición B está el otro. Y en la posición C está un agente externo que está observando a la persona A y a la persona B. Si les ha pasado alguna vez en su vida que están discutiendo con una persona, se darán cuenta que cuando discuten están en la posición A, desde el yo, desde el mi conocimiento vale, desde mis percepciones son las que definen las cosas y yo tengo la razón. Desde la posición B es convencer al otro, y la palabra es convencer al otro para que acepte que mi forma de ver es la adecuada. La otra persona, desde su posición, está en el mismo proceso de pensamiento que tú. Y por lo general, en una discusión, si no buscan un punto diferente, la conversación difícilmente se resuelve. Entonces, la genialidad de estas posiciones perceptuales tiene que ver con tu elasticidad o tu flexibilidad de observar desde el otro. Tu posición A del yo se mueve y tú te pones en la percepción del otro. Tradicionalmente lo conocemos como ponte en los zapatos del otro. No me gusta ese término, pero para que conecte. Y entonces, desde la posición B, tú estás observando lo que tú mismo estás diciendo. Tú estás observando y enjuiciando tus puntos de vista. Y ahí, cuando observamos desde el otro, estamos haciendo una distinción que antes no hacíamos y podemos encontrar elementos que nos puedan ayudar a ser más flexibles y poder negociar desde una perspectiva diferente un mejor acuerdo. Si eso no es suficiente,
entonces te vas a mover a la posición C, a la posición donde están observando al A, que eres tú, al B, que es la otra persona, y están observando cómo es su interacción, cómo son sus conversaciones, quién aporta, quién no aporta, quién ataca, quién defiende. Y todo este proceso de observar distinto te va a lograr que tú desarrolles una percepción más aguda y que a la hora de negociar, a la hora de resolver un conflicto, eso te va a permitir un mayor grado de asertividad, porque ya no estás percibiendo los acontecimientos solo desde tu criterio, de tu perspectiva. Ya tomaste en cuenta a la otra persona. Y acuérdense que vivimos en sociedad porque la otra persona sabe cosas que yo no sé. Y que quizás eso que él sabe, o lo más probable, es que nos enriquezca. Y si esa otra perspectiva nos enriquece, pues entonces estamos capitalizando valor y estamos agregando valor a todas las interacciones que nosotros mismos estamos provocando. Me encantaría, Norma, no sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Es importante para mí el feedback. Sí, maestro, por lo pronto no tenemos preguntas en Facebook. Okay. No sé si quiera agregar algo más. Y continuamos. Todavía hay mucho por conversar. Gracias, Norma. Bien. Ustedes se dieron cuenta que en el slide que les presenté, para empezar, está en inglés y habla de 3 posiciones perceptuales como el soñador, como el realista y el crítico. Robert Dilts estudió a grandes genios, entre ellos Walt Disney. Y en ese tiempo, les estoy hablando que como de los años 70, inicio de los años 70, ya Walt Disney era muy famoso, ya había logrado muchas de las cosas que ahora podemos percibir. Y estudiando los procesos creativos de Disney, se dio cuenta que Walt Disney justamente trabajaba desde estas 3 posiciones perceptuales. Para Disney, la posición A era la posición del soñador, la posición donde los sueños no tienen límite. Puedes imaginarte lo que quieras. ¿Te puedes imaginar un ratón hablando? Sí. ¿Te puedes imaginar un elefante que vuela? Sí. ¿Por qué? Porque en la parte de los sueños se vale todo. Y entonces, el éxito de Disney tenía que ver con que esos sueños se pasaran luego a la posición B y los hiciera realistas, que viera la realidad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si en la posición A el ratón podía ir a la luna, en la posición B era cómo le voy a hacer para que ese ratón pueda ir a la luna. Pero, voy a tomar agua. Y en la posición B, en esa estrategia de Disney, allí evaluaba que era la parte que podía ser funcional y que no. Luego se pasaba a la posición C. Y todo esto de soñar con un ratón que va al espacio, con un ratón que habla, con un elefante que vuela, ya lo convierto en dibujos animados, ya le doy una personalidad. Pero, ¿para qué me va a servir? ¿A quién le va a emocionar? ¿A quién le va a gustar? ¿Voy a ganar o no voy a ganar dinero? Y entonces, ¿cómo lo voy a proyectar? ¿Qué más voy a hacer aparte de ese ratón y aparte de ese elefante? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Van a ser cuentos? ¿Van a ser fotografías? ¿Van a ser caricaturas? ¿Van a ser
parques interactivos, van a hacer botargas. Todo eso tenía que ver con ya con la parte crítica. Y entonces, fíjense cómo de algo que nosotros podemos hacer se puede llegar a crear tanto. Y ese es el valor de lo colaborativo, y ese es el valor de ayudarnos con los demás. Tenemos 6:45, estamos ya en la recta final, estamos despidiéndonos de esta charla de lo que son los elementos para el aprendizaje en colaborativo, lo que son nuestras reflexiones entre el conocimiento, el aprendizaje y el aprendizaje generativo. Entonces, después de todo esto, ya sabemos que el conocimiento son datos, ya sabemos que el aprendizaje es hacer cosas distintas que antes no hacía, pero ¿qué es el aprendizaje generativo? Pues el aprendizaje generativo tendrá que ver con tu experiencia, con que no solo creas lo que te han dicho, no solo creas lo que la gente supone. El asunto es cómo tú ahora, en base a tu experiencia, puedas crear un nuevo conocimiento. Y tomo un ejemplo así muy simple. La palabra responsabilidad. Tú eres el responsable. Si no suceden las cosas como estamos esperando, va tu cabeza de por medio. Esa es la parte del aprendizaje que tenemos sobre los procesos en las organizaciones. ¿Y qué pasa si ahora entras en un proceso de aprendizaje generativo? Y entonces empiezas a mover una cultura organizacional donde se le dé valor a la creatividad, donde se le dé valor a los resultados. Yo trabajé mucho tiempo en estas organizaciones, desarrollando las áreas de venta y viviendo en la ciudad de Monterrey. Corrí el año de 1990 y de 98 por ahí. Empezamos a entrenar a una nueva fábrica, en una nueva planta de tractocamiones, donde la nueva estrategia que ellos iban a trabajar tenía que ver con marketing relacional. En ese tiempo, un concepto muy novedoso en ventas, porque este concepto no era muy popular y totalmente desconocido en muchas otras organizaciones. A ver, ¿cómo es eso de marketing relacional? Bueno, pues esto tenía que ver con no contabilizar solo las ventas o no comisionar a los vendedores solo por venta, sino comisionarlos por cómo iban madurando sus relaciones con los posibles clientes. Y había todo un esquema y un proceso que seguir para cambiar esta cultura laboral, cambiar esta cultura de los resultados. Porque si bien un vendedor podría ser que todavía no vendiera ninguna unidad, podría dar elementos de cómo iba mejorando la relación con sus posibles clientes y a lo mejor el próximo mes o en 2 meses ya iba a tener una venta de 2 o 3 unidades. Y entonces, aquí en este cambio cultural se le daba valor ya no solo al resultado, sino a las relaciones. Y entonces, considerando que estos procesos tienen que ver con un aprendizaje generativo, un aprendizaje donde estoy cambiando los esquemas y por supuesto quienes están relacionados en venta muchas veces están presionando y casi ahorcando al cliente al fin de mes para que me den los números de este mes, si no, no llego a la cuota. Pero si forzamos la venta, puede ser que esa venta sea solo transaccional y el próximo mes ya no te compre.
Sin embargo, si tú te enfocas en la cultura organizacional, si tú te enfocas en mejorar la relación con ese cliente, te va a comprar el próximo mes y te va a comprar dentro de 6 meses y te va a comprar dentro de un año. Porque le damos valor a la relación. Y esto cambia esquemas y esto cambia estructuras. Y esto tiene que ver con un trabajo relacional y esto tiene que ver con un trabajo en colaborativo. Pues bueno, empezamos a despedirnos. Si hay preguntas, pues vengan. Y nada por hoy. No, profe, no hay comentarios. Ok. Le agradezco mucho, muy amena su charla. Todavía, me despido. Entonces, impulsados por esta capacidad de colaborar, les doy algunas claves que soportan, que sustentan mejores aprendizajes. Les decía hace rato al inicio, accesen a matrices de curiosidad y de fascinación. ¿Se acuerdan? ¿Cómo festejaban y cómo celebraban cuando eran niños? Esa es la clave. Mantener nuestra curiosidad, mantener esas ganas de seguir aprendiendo, mantener esas ganas de celebrar mis aprendizajes. Esa es una clave. Trabajo colaborativo nos encamina a contribuir a una sociedad más armónica, a una sociedad donde las relaciones interpersonales sean valiosas y que estemos propiciando que esas interacciones que antes no sucedían, ahora puedan suceder. Me quedo con esa sensación de gratitud y de gratuidad. Esta sensación de estar agradecidos nos mueve a futuros posibles, a futuros donde querramos estar, a futuros donde querramos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros hermanos y nuestros primos y nuestros seres amados vivan de forma más armónica. Me quedo con esta sensación y agradecido ahora sí, Norma, con la Universidad Autónoma, con la Benemérita Universidad Autónoma, por darnos estos espacios, estas charlas que a lo mejor son muy rápidas, pero que nos nutren, que nos simbran, que nos dan esas perspectivas de futuros mejores. Definitivamente el ser humano en esta tendencia actualizante siempre estará buscando nuevos aprendizajes, hacer mejor las cosas, y eso va implícito a nuestra estructura humana. De mi parte, les agradezco mucho su participación. Gracias, Norma. Gracias, Eduardo. Y un fuerte abrazo. Gracias, maestro. Al contrario, como le decía, muy amena su charla. Gracias por participar con nosotros. Como usted mencionó, estamos en cierre de inscripciones. Ya el viernes terminamos las inscripciones para este último periodo del año. Les recuerdo los temas con los que está participando el maestro. Es desarrolla tus habilidades gerenciales, ejecutivas y de supervisión. Y el otro curso son 8 pasos para ejecutar liderazgo colaborativo. Entonces, sí, los esperamos, inscríbanse. Como vieron las charlas, en la charla el maestro tiene mucha experiencia en el tema. Ojalá que se animen, ahí los esperamos. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde. El día de mañana estamos en punto de las 6 nuevamente con el tema desarrollo de competencias y habilidades de liderazgo. Gracias, maestro, gracias a todos. Buena tarde. Gracias, los esperamos. Inscríbanse, pasen la voz, por favor. Gracias. Hasta luego.